visto estos temas, digamos que vamos a ir ya desarrollando esto ya de manera mucho más personal. Mi consejo realmente de amigo, mi consejo de guía, mi consejo de entrenador, es eso, de que podamos tomarnos el tiempo, ya que tenemos el acceso a este material de estudio, a cada clase, de poder ir revisando y poder sacando de repente ese aprendizaje, esas frases, esos temas que resuenan en cada uno de nosotros y podamos ir aplicándolo día a día en el campo. ¿Por qué? Porque el entendimiento se logra en la práctica. En ese momento yo les estoy dando el conocimiento y el entendimiento lo vas a lograr y lo vas a desarrollar en la marcha, día a día, poniendo en práctica lo que generalmente te funciona, lo que quizás de repente te está generando esa sintonía con lo que estás haciendo, porque tiene que estar alineado con tus propósitos y con tus objetivos. ¿De acuerdo? Vimos también cómo desarrollar, cómo convertirnos en esos líderes que desarrollan equipos de alto rendimiento, ¿no? Cómo poder lograr y sacar lo mejor de cada ser humano que está pendiente, que está presente en este equipo. Miramos también cuál es la diferencia que existe entre un equipo y un grupo de trabajo, ¿verdad? Vimos también lo que es inteligencia emocional, qué tan eficiente podemos ser y qué tan productivos podemos ser cuando nosotros somos conscientes de nuestras emociones, cuando somos resilientes, cuando somos lo totalmente inteligentes para poder entender cuál es esa emoción que está llegando en ese momento y a la vez también ser lo más receptivos posibles para entender que una emoción, así como viene, también se va. Fíjense, qué tan importante fue este temita. Inteligencia emocional, porque te permite tomar buenas decisiones. Hay una frase bien interesante que me gusta mucho mencionar que es: nunca tomes decisiones en base a emociones. Simplemente esto es falso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque realmente para poder hacer algo así hay que ser consciente, hay que trabajar y es todo un proceso. ¿Se logra? Sí. Definitivamente se logra así. Sin embargo, hay que ser consciente de cuáles esas emociones que están abordando a nosotros en ese momento y poder justamente asociar a este último tema, pensamiento sistémico, porque al final todo, absolutamente todo, está engranado. Nuestras acciones afectan nuestro mundo, ¿ok? ¿Qué más vimos? Vimos resolución de conflictos, cómo resolver un conflicto. Y nos quedamos con esta frase de pronto que es: nunca jamás pretendas ir a un conflicto pretendiendo querer tener la razón, ¿ok? Porque lo más importante, si es que tú vas pretendiendo querer tener la razón, ya perdiste. Ya perdiste. No sirve de nada, ¿no? No es enriquecedor, no es nutritivo, no es constructivo el ir a un conflicto pretendiendo querer tener la razón. Es importante que tengamos abiertos, que tengamos esa apertura, que seamos receptivos para poder acercarnos, para poder entrar a un conflicto, a un debate, para poder entender la posición de esta persona, para poder escucharlo activamente y poder llegar a un punto de acuerdo, a un punto de equilibrio, un ganar-ganar, fíjate. Entonces, lo vimos en su momento también en esta clase. Vimos también cómo realizar presentaciones de alto impacto, cómo convertirnos en artistas del contar historias. Fíjate, el storytelling, ¿no? Presentaciones de alto impacto. Es importantísimo, sí, porque si tú eres un líder que está desarrollándose, si tú eres un líder que ya está asumiendo y está liderando personas, que está liderando tu equipo de trabajo, definitivamente qué tan importante es que desarrolles esta habilidad de poder contar historias, de ser un artista contando historias. Hablamos de tonos de voz, hablamos del tema del lenguaje corporal, hablamos qué tan importante que es lo que dices, cómo lo dices, ¿no? Qué tan importantes son esas inflexiones, qué tan importantes son esas sonantes, consonantes y altisonantes que tienes que transmitir en tu discurso, en tu presentación, para poder cautivar, para que puedas persuadir, para que puedas seducir a las personas que se están escuchando, a ese equipo de trabajo, para que puedas vender una idea, un pensamiento, un objetivo, una visión. De eso se trata, porque el curso es habilidades blandas para líderes. Y no hace falta que de pronto quizás en estos momentos no estés en una posición de jefatura. Recuerda que el liderazgo no es un rasgo,
No es un estado, no es un estatus, no es una posición y tampoco es un rasgo. No, en lo absoluto. Liderazgo es decisión. Liderazgo empieza por una convicción. Liderazgo es compromiso. Liderazgo es ejemplo. Y te dije esa pregunta en su momento. ¿Somos capaces acaso de liderar a nuestro propio jefe? Te lo dije en su momento y creo que tú te has respondido a esa pregunta. Yo creo que es posible, definitivamente, porque el liderazgo empieza por uno mismo. El liderazgo es ejemplo. Eres el espejo de tu gente, eres el espejo de tus hijos, eres el espejo de las personas que te rodean y bajo esa influencia, en base a ejemplo, la gente se proyecta ante ti. De eso se trata el liderazgo, ¿ok? Vimos también el autoconocimiento y desarrollo personal. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ir desarrollándonos mediante siendo conscientes y desarrollando la inteligencia intrapersonal? Queridos alumnos, yo creo realmente que toda esta jornada, todo este viaje, toda esta travesía que nos hemos ido dando durante estas semanas, durante esas 8 sesiones, han sido muy enriquecedoras tanto para mí, he aprendido muchísimo también de cada uno de ustedes, he aprendido mucho, he estado leyendo esos trabajos que ustedes me han enviado durante las sesiones, he aprendido muchísimo y les agradezco el compromiso de cada uno de ustedes. Queridos alumnos, entonces, hoy tenemos el tema de pensamiento sistémico y toma de decisiones, ¿correcto? Muy bien, pensamiento sistémico y toma de decisiones. A ver, muy bien. Acá justamente en el grupo del chat de acá de la misma sesión, ya les han pasado el link del video para que lo vayan revisando más adelante. ¿Ok, queridos alumnos? Entonces, bienvenidos a aquellos que ya están presentes acá, los que me están escuchando. Así que vamos a explorar dos conceptos sumamente importantes para cerrar esta clase, que son poderosos, ¿sí? Definitivamente pueden transformar la forma en cómo enfrentamos estos desafíos que vienen día a día en nuestra vida, ¿no? Porque imagínate lo aburrido que fuera que no existan adversidades, que no existen conflictos, que no existan situaciones de adversidad, situaciones difíciles quizás, situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos dos conceptos, que es pensamiento sistémico y toma de decisiones, son poderosísimos para poder afrontar estos desafíos que nos da la vida. Cómo tomamos decisiones en la vida, el pensamiento y la toma de decisiones es sumamente importante, pero hablemos acerca de esto, ¿no? Imagina tu vida. Imaginemos de pronto nuestra vida como un intrincado, complejo rompecabezas, donde cada pieza está conectada a las demás. Fíjate, ¿ok? Tu vida es un rompecabezas donde cada pieza está conectada a las demás. Y cada elección que tú haces día a día, minuto a minuto, cada elección que tú haces, desde lo que tú comes, de cómo te estás alimentando, hasta cómo administras tu tiempo, cómo gestionas tu tiempo, tiene un impacto en todo este tablero del rompecabezas. Fíjate, todo acerca de lo que tú hagas, todas esas acciones y esas decisiones que tomas día a día, va a tener un impacto. Llámalo positivo, llámalo de repente negativo, va a depender el rótulo que tú le das, porque al final esas acciones se convierten en resultados. Y esos resultados de repente no pueden ser tan buenos, o quizás sí. Y va a depender mucho de que seas consciente de que cada acción está relacionada e engrana. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Si estás tomando decisiones conscientes o que simplemente estás moviendo piezas de un puzzle sin entender el panorama completo. Porque fíjate, si por ahí tienes más de 30 años, quizás muchos de ustedes me van a escuchar, aquellos que de repente me van a escuchar de manera sincrónica, ya con la clase grabada también, los invito a imaginarse cuando salían del colegio. Cuando salíamos del colegio, pues, encontrábamos en la puerta del colegio muchas personas que estaban vendiendo productos, vendían golosinas, vendían juguetitos ahí a un sol, vendían de repente anillitos ahí de 10 o 20 céntimos, habían cositas ahí interesantes, bien animosas que de pronto ahorramos quizás una semana por ahí de las propinitas y podíamos comprarlo, ¿no? Entonces, había un cuadradito pequeño donde habían unas imágenes y habían varios cuadraditos que tú tenías que ir armando, que tú tenías que ir moviendo de tal forma de que puedas lograr volver a formar la figura inicial. No sé si ustedes recuerdan eso.
Porque a mí mucho me marcó, porque yo coleccionaba, me acuerdo, coleccionaba justamente estos puzzles de distintos, habían de Caballero del Zodiaco, en esos momentos eran también pues de los supercampeones, ¿no? Entonces habían diferentes puzzles con estas imágenes que a mí me encantaba coleccionar y la cual yo podía moverlo, pues, incluso teníamos retos con mis amigos, ¿no? Entonces fue una gran experiencia y creo que lo que les estoy poniendo justamente este ejemplo trata de eso, trata de eso. ¿Cómo estás tomando esas decisiones? ¿Cómo es que realmente estás siendo consciente de esas decisiones? O quizás simplemente lo único que haces es mover las piezas a lo loco, sin ser consciente de lo que estás haciendo, sin entender cuál es el panorama, cuál es la imagen que realmente quieres mover en este puzzle, en este rompecabezas, y no estás llegando a nada. ¿Mm? Fíjate. Entonces, hagamos un ejercicio mental. Hagamos un ejercicio mental y quiero que pienses, que te imagines en tu salud personal, ¿ok? Piensa en tu salud personal. ¿Cómo es que cómo influyen estas elecciones tuyas en base a alimentos? ¿Cómo influyen tus elecciones alimenticias en tu energía vital de manera diaria? ¿Mm? ¿Y cómo es que esta energía, que es como resultado de tus elecciones alimenticias, también a su vez influyen en tu productividad diaria, en tu trabajo, en tu vida social? Fíjate, esto realmente, si te pones a pensar, esto es un ejemplo de cómo las decisiones que tomamos día a día en el área específica, sea la salud, por ejemplo, en este momento te estoy poniendo este ejemplo de salud, cómo afectan otras partes de nuestra vida, porque todo está relacionado. Es importante que entendamos eso. Todo está relacionado desde el momento en que tú te levantas, día a día, de que abres los ojos día a día, pues hagas lo que hagas, el tiempo que tomas de repente en tomar una ducha, el tiempo que tomas en tomar un desayuno, el tiempo que tomas en vestirte, el tiempo que tomas viajando y tomando la ruta correcta para llegar al trabajo quizás, todo está relacionado, todo tiene un sistema, todo está sistematizado. Y entonces es importante que entendamos este concepto antes de iniciar con esta sesión. Es por eso que imaginemos también, esta es otra metáfora que a mí me gusta mucho hablar, imaginemos que eres el capitán de tu barco. Yo creo que no hace falta imaginarlo porque yo creo que hasta este momento, si hemos llegado ya a esta última sesión, ya asumiste el cargo, ¿verdad? Ya asumiste el cargo de capitán de tu barco, asumiste el cargo de capitana de tu barco, y ya estás justamente con el timón ahí, llevando a la dirección, logrando el ritmo, pero fíjate bien, ¿cómo tomas esas decisiones cuando tienes que navegar por un mar repleto de corrientes y obstáculos? ¿Mm? De aguas desconocidas quizás? ¿Lo haces de manera aislada? ¿O quizás solamente estás observando frente a ti? ¿O consideras que esas corrientes subyacentes, o estás considerando quizás el clima, estás considerando quizás la posición de estas embarcaciones, estás considerando si esa brújula que tienes a tu lado está bien calibrada y apunta al norte? ¿Estás considerando de que este mapa que tienes a tu costado está muy bien elaborado y realmente te va a llegar a ese objetivo? Esto es precisamente lo que vamos a explorar el día de hoy, ¿no? De cómo ver mucho más allá, de cómo poder observar más allá de las decisiones inmediatas y poder comprender cómo esas interconexiones, aquí viene otra palabra que está relacionada al tema, cómo vienen esas interconexiones en la toma de decisiones. Así que como un capitán, como una capitana, vas experimentando eh, sobre las corrientes subyacentes, si es que son iguales de importantes como las que están en la superficie, si es que realmente el clima importa, si es que realmente este mapa importa, si es que la brújula que tienes a tu lado es importante que esté calibrada, ¿verdad? Si la dirección del viento quizás, si estás midiendo esto, si estás considerando todas esas aristas que realmente necesitas para poder llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a equiparnos con herramientas prácticas y ver estrategias para poder mejorar tu capacidad de cómo tomar decisiones y comprender esas redes invisibles, fíjate, esas redes invisibles que unen todos esos aspectos de tu vida y que al final
Al final, te vas a convertir en un navegante experto, capaz de tomar esas decisiones mucho más informadas, mucho más efectivas y poder navegar en las aguas de la vida con mayor confianza. ¿Mm? Fíjate cómo te lo estoy poniendo. Así que quédate ahí, atento, estate presente el día de hoy. Préstame tus oídos para poder escucharme. Ya te dije en su momento también qué tan importante es que tengas a la mano estas dos herramientas, esas dos armas importantes para irnos a esta batalla del aprendizaje y, por supuesto, tu apuntes, tu cuaderno de apuntes. Así que va a haber muchas cositas que voy a decirte durante la clase y creo que es importante que tomes nota ahí para que vayas revisando esas palabras que resuenan en ti, ¿no? Entonces, así que listos para zarpar en un viaje de autoconocimiento y sabiduría. ¿Estamos listos o no? Así que vamos a sumergirnos en este fascinante mundo del pensamiento sistémico y la toma de decisiones, queridos alumnos. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver entonces. Acá está, definiciones claves. Las definiciones claves que son los cimientos del conocimiento. ¿Ok? Vamos a comenzar por construir una base sólida en nuestro viaje y poder, pues, ver estos dos conceptos que se erigen como pilares fundamentales. Es el pensamiento sistémico y la toma de decisiones. ¿Ok? A ver si por ahí, acá está. Acá está, a ver. Vamos a ver. Muy bien. Ok. Pensamiento sistémico. Apunta ahí. Pensamiento sistémico. Te voy a poner un ejemplo. A mí no me gusta mucho el concepto. Yo creo que es importante que tú entiendas con metáfora, con ejemplos y puedas interpretar quizás lo difícil y hacerlo lo más fácil posible, lo más entendible, ¿ok? Vamos a hablar de pensamiento sistémico. Es como tener un mapa detallado de tu vida, te lo dije, ¿ok? Es la habilidad de ver el bosque antes que los árboles. Fíjate, ampliar tu visión. Piensa en ello como si fueras un biólogo, como si fueras un experto biólogo que está observando un ecosistema, comprendiendo cómo cada criatura, cada planta, incluso el clima, interactúan entre sí. Para que exista una sinergia completa, una sinergia absoluta. ¿Cómo se aplica esto en tu vida cotidiana? ¿Cómo se aplica esto en tu día a día? ¿Mm? Te pongo otro ejemplo. Imagina que estás trabajando en un equipo de personas y entiendes cómo estas acciones de un compañero dentro de este equipo afecta a todo el proyecto realmente. Es una aplicación práctica del pensamiento sistémico. Entonces, fíjate, qué importante es esto, ampliar esa visión y siendo conscientes de que cada individuo, cada acción, cada decisión que tomamos afecta de manera global tu entorno, tanto cercano como tu entorno lejano. ¿Ok? Esa es la primera clave, el pensamiento sistémico. ¿Ok? Vayamos al siguiente, que es la toma de decisiones. Toma de decisiones, o sea, por otro lado, vamos a ir viendo eh, el timón de tu barco. ¿Ok? Este es el timón de tu barco, imagínate, porque vamos a hablar acerca de estar navegando en estas aguas toda la sesión. O sea, este es el timón de tu barco en este vasto océano de la vida. ¿Ok? Este es el proceso realmente de elegir a qué dirección vas a navegar, a dónde vas a ir. ¿Ok? Y cada elección realmente es como un giro de este timón, cómo va girando este timón y cómo va cambiando tu rumbo. Un ejemplo simple sería de pronto decir qué ruta vas a tomar, ¿no? Para poder llegar a este trabajo, como te lo dije hace unos minutos atrás. Es importante que recuerdes que estas decisiones están entrelazadas entre sí. Si eliges la ruta más rápida, ¿cómo afectaría tu tiempo? O para otras quizás, o cómo afectaría estas otras tareas tan importantes o incluso en tu bienestar general. Imagínate, estos dos conceptos que es el pensamiento sistémico y la toma de decisiones, no solamente son conceptos y no solo son palabras realmente. Como te lo dije, son brújulas que te van a ayudar a navegar por la complejidad de la vida. El pensamiento sistémico te permite ver el panorama completo, mientras que la toma de decisiones te va a dar el poder de influir
en este panorama, de influir en esta situación, en estos resultados. Así que a lo largo de esta sesión vamos a aprender a usar estas herramientas para tomar mejores decisiones y siendo más conscientes de ello y siendo más efectivos a lo largo de los aspectos de tu vida. Así que vamos a prepararnos para explorar y dominar estos cimientos del conocimiento que van a llevarte a lugares asombrosos, ¿ok? Así que vamos a ver la importancia, por qué es importante el pensamiento sistémico. Yo creo que hasta este momento, querido alumno, querida alumna, ya tienes una idea muy clara de cómo afecta este pensamiento sistémico en tus resultados. Y no solamente personales, sino estamos hablando de que estos trascienden de ti, trascienden de la persona y afecta realmente a tu mundo interno, a tu mundo externo, a tu entorno cercano, a tu entorno lejano. Fíjate, es como un efecto dominó. Entonces, ¿por qué será importante? Vamos a repasar lo que yo ya te he dicho, ¿ya? Entonces, vamos a descubrir el poder de la conexión, el poder de la conexión. Así que, ahora que ya hemos desglosado los conceptos fundamentales, es crucial poder comprender por qué el pensamiento sistémico es una herramienta tan poderosa en nuestras vidas, ¿ok? Imagina tu vida, este es un ejemplo bonito también, ¿ya? Imagina tu vida como, te la pongo así, como si fuera una telaraña bien compleja, una telaraña intrincada, ¿ok? Y cada hilo representa una parte de tu vida. Por ejemplo, tu salud, quizás el otro hilo represente tu trabajo, quizás por ahí otro hilito más represente tus relaciones personales, quizás otro hilito quizás esté representando tus metas, tus objetivos, ¿no? Entonces, cada hilo representa tu vida, una parte de tu vida. Es una tela de araña, ¿ok? Y en el centro de esa tela de araña, ¿quién crees que está? Coach, la araña. La araña, exactamente, la que está tejiendo esa red. ¿Y quién crees que es esa araña? Pues eres tú. Pues eres tú. Tú eres la araña que está tejiendo cada hilo con cuidado. ¿Y qué sucede cuando tiras de uno de esos hilos? ¿Qué crees que pasa? La vibración se propaga a través de toda esta tela. ¿Ya se imaginaron a qué me refiero con esa tela? Es tu mundo. Es tu mundo. Fíjate, cada acción, cada tirón que hagas dentro de esta red, de esta tela, pues va a generar una vibración que va a afectar y va a propagarse alrededor de toda esta tela. Fíjate, entonces, ¿me estoy dejando entender hasta ahí? A ver, ¿quién me está copiando? ¿Sí? ¿Todos me están entendiendo hasta ahí? No sé, de repente estoy diciendo, de repente muy complejo, estoy tratando de hacerlo bastante entendible para que podamos ir aprendiendo sobre el pensamiento sistémico. A ver, ¿quién me responde? ¿Se entiende muy bien hasta ahí? A ver, cuéntenme. Entonces, yo tomo un poquito de agua para refrescar la garganta. A ver, ¿sí se entiende hasta ahí? ¿Tenemos alguna duda quizás? No lo sé. Cuéntenme, queridos alumnos. Hola, ¿están ahí? Hola. ¿Qué pasó? ¿Ah? A ver, tenemos a Brian, tenemos a Carmen. Carmen, ¿se está entendiendo hasta ahí? César, ¿cómo está César? ¿Hasta ahí me están entendiendo bien? Tenemos a Elba también por acá, tenemos a Fiorella, a Eder, amigo Eder, Inés, Isidro, tenemos a Elvis. ¿Qué tal, Elvis? ¿Cómo estás? Muy bien, Isidro, te agradezco mucho realmente que me puedas responder, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, confío en tu respuesta realmente y te agradezco. En representación de todos acá los presentes, pues has dado esta respuesta. Entonces, vamos a continuar hasta ahí, Entonces es ¿ok? que yo estoy dándole de comer a mi mamá y se me hace difícil de repente estar chateando, Josh. Entonces ella es una anciana de 88 años, entonces estoy viendo, escuchando, pero, pero no puedo Comprendo. de repente, Comprendo. Muy ya, bien, no ya. hay problema. Yo comprendo. Perfecto. Es más,
admiro mucho esa predisposición de estar presente mientras que de pronto hay muchas más responsabilidades. Eso es importante, yo creo, porque esto habla mucho de quién eres y en quién te vas a convertir. Qué bueno que así sea, ¿ok? Entonces, bueno, nos quedamos en la tela de araña. Nos quedamos en la tela de araña, ¿no? Ajá, ok, Iris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recién te puedes conectar. Muy bien, Iris, no hay problema. Entonces vamos igual a seguir con la sesión. Igual puedes ir revisando ya la sesión grabada en su momento cuando lo pasemos al grupo, porque ya hoy día estamos terminando todo este viaje de autodescubrimiento, ¿ok? Entonces, de manera similar, nuestras acciones y nuestras decisiones en un área de nuestra vida afectan a otras realmente. Por ejemplo, si tú decides trabajar hasta tarde, el día de hoy, por ejemplo, para poder alcanzar el éxito profesional, ¿no? Entonces, y esto se te hace costumbre de trabajar día a día hasta tarde para lograr ese objetivo, para lograr esa meta realmente, esa meta profesional, es poder escalar, quizás llegar a ese punto de la cima según tu visión, es posible que si trabajas cada día hasta tarde, es posible que descuides tu salud, ¿verdad? Porque quizás no estás descansando lo suficiente. O quizás estés descuidando también tus relaciones personales, a tu familia, a tus amistades, a las personas que realmente necesitan, requieren tu atención también, ¿no? Que le des tu tiempo. Fíjate. Entonces, esa falta de equilibrio realmente puede tener un efecto negativo en tu bienestar general. Cada acción, cada decisión que tomas genera un efecto dominó en el resto de situaciones, en el resto de aspectos de tu vida. ¿Recuerdas? En la clase pasada hablamos acerca de la rueda de la vida y te compartí, hicimos un ejemplo interesante sobre cómo ir midiendo, cómo ir evaluando estos aspectos en tu vida. Yo creo que es importante y está relacionado con lo que te estoy diciendo. Está totalmente relacionado. ¿Por qué? Porque nos va a dar un diagnóstico bien preciso de cuáles son esas áreas en las cuales yo me siento conforme y cuáles son esas áreas en las cuales tengo que poner enfoque. Tengo que ponerle acción, tengo que ponerle trabajo para poder lograr equilibrar y que esta rueda de mi vida pueda girar de manera adecuada, porque si existen surcos, si existen desniveles, definitivamente esa rueda va a costar que podamos ir avanzando. Y esta herramienta en la plantilla de Excel que te pasé en la clase anterior es fundamental, es la base realmente que va a formar, que va a poner un hito, una meta de inicio, un inicio para que tú puedas trabajar de manera consciente en qué aspecto de tu vida tienes que mejorar. Así que esto está relacionado. Cada tema que hemos venido tocando desde el inicio hasta el fin está completamente relacionado a habilidades blandas y el desarrollo e introspección de la inteligencia intrapersonal. Fíjate. ¿Ok? Entonces, el pensamiento sistémico te va a ayudar a reconocer estas conexiones y poder comprender así cómo cada acción es una parte importante en tu vida y cómo puede influir en otras, fíjate, cómo puede influir en otras. Te va a permitir también tomar decisiones mucho más informadas y equilibradas y para que puedas considerar cuáles son esas consecuencias digamos, y pongamos el ejemplo anterior, en esa tela de araña tuya. ¿Mm? ¿Cómo vas a hacer que estas hebras, cómo vas a hacer que esas fibras están vibrando y cómo van a afectar a todo este panorama, a toda esta tela de araña? ¿Ok? ¿Alguna vez has experimentado estrés en el trabajo? ¿Mm? ¿Y que esto ha afectado realmente tu estado de ánimo en casa? ¿Te ha pasado? Oye, no lleves el trabajo a casa. A veces es un poco complicado, ¿no? De repente desconectarse, ¿no? ¿Recuerdas que te decía esta frase, vive tu trabajo y trabaja tu vida? ¿Mm? Porque muchos de nosotros separamos el trabajo de nuestra vida realmente. Y cuando no debería ser así. Sin embargo, es importante ser conscientes emocionalmente y también identificar cómo nosotros gestionar, cómo podemos identificar el estrés dentro de nuestro día a día y cómo el estrés podría afectar incluso, porque si estás con mal humor, si de pronto estás experimentando una situación, una emoción, quizás que no esté sumando dentro de ti, definitivamente esta emoción
que desencadena el estrés, que es una respuesta fisiológica natural en nuestro cuerpo, va a afectar a las personas con quienes nos rodean. De repente llegamos a casa súper estresados, quizás irritados, fosforitos, quizás como por ahí que más reactivos, ¿no? Y quizás podría afectar nuestras relaciones interpersonales dentro de nuestra casa, quizás con la esposa, quizás con nuestros hijos, quizás con los amigos, quizás con los padres, yo no lo sé. Pero que es importante que entendamos esto. ¿Cómo es que afecta este bienestar emocional en la casa? ¿Mm? Imagínate que tú eres un jardinero, fíjate, que eres un jardinero y en lugar de centrarse quizás solamente en cuidar una sola planta, pues consideras cómo todas estas plantas en tu jardín interactúan entre sí y que al podar una sola de ellas, mejoras quizás la luz y el espacio de las demás. De manera similar, es como aplicas este pensamiento sistémico cuando de manera más eficiente puedas lograr estas áreas en tu vida, ¿no? Puedas elegir cuál planta deberías podar dentro de este jardín, siendo un experto conocedor, siendo un experto cocinero, para que puedas darle más fuerza quizás de crecimiento, para que le des más espacio de que quizás a esta planta maravillosa que tanto estás cuidando, porque en tu jardín van a existir muchísimas plantas. ¿Cuáles de estas plantas de repente necesitan ser retiradas para que puedas darle mayor fuerza y mayor espacio a la planta que realmente importa? Entonces, va por ahí, ¿no? Esto es el ejemplo que yo te pongo. Así que al explorar estas herramientas, vamos a recordar siempre que no solamente estás mejorando una parte de tu vida, estás fortaleciendo todo tu jardín, todo tu jardín. El pensamiento sistémico te empodera para tomar decisiones conscientes y equilibradas. Así que vamos a seguir con esta siguiente diapositiva que tenemos acá. Ya sabemos por qué es tan importante el pensamiento sistémico y vamos a ver cuáles son esos pilares, cuáles son esos componentes del pensamiento sistémico. ¿Ok? Entonces vamos a comprender por qué el pensamiento sistémico es vital a la hora de adentrarnos en esos componentes fundamentales, ¿ya? ¿Cuáles son esos pilares que sostienen esta poderosa herramienta? Primero, vayamos acá. Sistemas. Los sistemas, ¿ok? Que viene de pensamiento sistémico, ¿eh? Sistemas, importante. Son, justamente acá como la imagen lo ves, son como engranajes de un reloj. Piénsalo de esta manera, como engranajes de un reloj complejo quizás. Un reloj justamente complejo que funciona de manera tan natural, pero que cada pieza pequeña, cada pieza más grande está dando el giro, está a la velocidad correcta que está generando un resultado magnífico y genuino. Fíjate, piensa en tu trabajo como un sistema también. Cada departamento, cada área, cada empleado y cada proyecto son componentes que están interconectados y que contribuyen al funcionamiento general de cada organización. Así es. Si un componente falla, si un componente falla o quizás se desalinea, se desorienta, pues definitivamente, queridos alumnos, queridas alumnas, va a afectar el rendimiento de todo el sistema. Así de simple. Así que ya sabemos qué es un sistema. Vayamos al siguiente, que es la interconexión. Interconexión. Vayamos nuevamente a ese jardín. ¿Ok? Interconexión. Son como las raíces de un árbol que están entrelazándose bajo la tierra, a ver qué tan profundas son. Fíjate, y estas decisiones y las acciones en tu área de tu vida a menudo van a tener ramificaciones entre otras, ¿verdad? Van a ir tejiéndose toda una red. Por ejemplo, tomar un tiempo adicional en el trabajo, tomarte horas extras en el trabajo quizás, ¿cómo podría afectar tu capacidad para ejercitarte quizás o para pasar mucho más tiempo con tu familia, con tus hijos? Entonces, todo está conectado. Las interconexiones quizás son invisibles, pero son muy poderosas. Quizás no son tangibles, pero son importantísimas. Y ahí radica el ser consciente de ellas, que todo está conectado. ¿Ok? Todo está conectado.
Vayamos a la siguiente, que es la retroalimentación. Yo creo que muchos de ustedes manejan este término, pero retroalimentación me estoy refiriendo justamente a esta imagen de la diapositiva. Lo que tenemos acá es una persona que se está mirando al espejo, que está mirando su reflejo, ¿ok? Es como el eco de tus acciones. En este caso, retroalimentación va a funcionar como un eco en tus acciones. Imagínate que estás gritando en un cañón, ¿no? No me estoy refiriendo a un cañón de guerra, me estoy refiriendo a un espacio geográfico, un cañón profundo, grande, ¿no? Y escuchas el eco que regresa hacia ti. Fíjate. Entonces, en la vida, nuestras acciones que luego nos van a afectar, ya sea positiva o negativamente. O usemos la palabra de pronto quizás que nos van a impactar. Por ejemplo, si tú haces ejercicio regularmente, ¿ya? Vas a poder experimentar, pues definitivamente un aumento de energía, una mejora en tu estado de ánimo, ¿no? Y a la vez también, pues vas a poder motivarte y puedes mantener ese hábito saludable. ¿Por qué? Porque vas a sentirte bien. Es importante entender de que la motivación te ayuda a iniciar. La motivación te mueve, justamente, motivación, motor, combustible, te ayuda a arrancar, pero la disciplina es la que va a ayudar a sostenerte. Y la disciplina está relacionado a tu propósito de vida. ¿Para qué haces lo que haces día a día? ¿Ok? Motivación, disciplina y propósito de vida. Es importante que entiendas este término, retroalimentación. Es como un eco, ya te lo dije, que va a regresar hacia ti. Cada acción que haces está conectado y en cualquier momento va a impactarte de esta manera. Está relacionado, está totalmente relacionado. Un ejemplo concreto es considera tu salud financiera, digámoslo así, salud financiera. ¿Cómo están tus ingresos? ¿Cómo está ese salario? ¿Cómo está de repente la economía en casa? ¿Cómo está la economía personal? Entonces, los sistemas financieros son intrincados, definitivamente, con ingresos, con gastos, con inversiones, con deudas, con activos, con pasivos, ¿no? Entonces, tus decisiones en un área específica de tu vida, como gastar en exceso, quizás puedan tener efectos de retroalimentación negativos en otras áreas de tu vida. ¿Sí o no? Me estás entendiendo hasta ahí, ¿verdad? Entonces, definitivamente, el poder de repente generar un gasto en un pasivo que no te está generando y no está retornando este dinero, definitivamente va a afectar o va a impactar de manera negativa en otras áreas de tu vida, como la capacidad de pronto quizás que tengas para poder ahorrar y para poder reinvertir en tu futuro. Fíjate, volvemos al reloj. Piensa en un relojero experto, que comprende puntualmente cada engranaje, cada resorte en este reloj antiguo. Cuando algo falla, puede rastrear con la vista, con el sonido, con el oído, la causa de este desperfecto y lograr solucionarlo. Así que, del mismo modo, cuando tú aplicas este pensamiento sistémico, te conviertes en el relojero de tu vida. Fíjate, vas a ser capaz de identificar y poder abordar estos problemas de manera mucho más efectiva, mucho más eficaz, mucho más productiva. ¿Te das cuenta lo importante que es esto? Entonces, pasamos a esta siguiente diapositiva porque ya estamos justamente ya bastante enganchados en esto y es tomar el timón de tu vida. Tomar el timón de tu vida. Decisiones. Te dije, quédate con esto, capitán de tu barco, capitana de tu barco, toma de decisiones, discernimiento, capacidad de elegir y decidir, pensamiento racional. Fíjate, ¿ah? Entonces, la toma de decisiones conscientes es como tomar el timón de tu propia vida, de tu barco, y te va a permitir esta trayectoria
de tu barco en un lugar, simplemente dejar de ver quizás esas corrientes, el viento, no lo sé. Como te dije, no puedes dominar el viento, pero sí las velas de tu barco. No puedes quizás descifrar el futuro, pero lo que sí puedes descifrar y puedes controlar es la brújula, el ritmo, tu tiempo, tus decisiones y tus elecciones. Así de simple. Tu presente, el aquí y el ahora. Esto te va a permitir dirigir la trayectoria de tu barco a un lugar simplemente y dejar que las corrientes te lleven, ¿no? Entonces, imagínate, vamos a ver esto, vamos a ver cómo es nuestro enfoque realmente en nuestra vida. Y creo que es importante mencionarte eh, cómo podemos aplicar este enfoque, cómo aplicar este enfoque para tomar estas decisiones y convertirnos en nuestros capitanes, convertirnos en los capitanes de nuestro barco. Punto número 1, y me gustaría que apuntes este concepto, ¿no? Porque vamos a ver varios conceptos ahí, vamos a ver varios puntos claves ahí de cómo poder convertirnos en capitanes de nuestro barco. Primeramente, es importante, y te lo dije en su momento, en la gestión del tiempo, te dije en su momento en el desarrollo personal, en la autorreflexión, el autoconocimiento, que tengas claridad de objetivos. Fíjate, claridad de objetivos. Antes de tomar una decisión importante, es fundamental, querido alumno, querida alumna, tener claro esos objetivos. Tener claro esos objetivos. Imagínate que esto es como trazar un mapa antes de prender tu viaje. Tienes que elaborar ese mapa antes de que inicies este viaje, antes que te vayas a alta mar, ¿ok? Por ejemplo, si tu objetivo es tener una carrera exitosa, pues tus decisiones deben que estar alineadas con el desarrollo de estas habilidades y las experiencias relevantes. Fíjate, alineadas a tus principios y a tus valores. Deben estar alineadas a tu visión y a tu propósito de vida. Hagas lo que hagas. Es importante que evalúes eso, que tengas esa claridad en tus objetivos, que sepas a dónde vas a ir y cómo lo vas a hacer. 5 preguntas importantes, y escúchame bien, y te lo dije en su momento en una de las sesiones de este curso. 5 preguntas importantes para poder definir realmente ese objetivo, para que llegues a esa meta. Es importante que te hagas 5 preguntas, querido alumno, querida alumna. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y bajo qué circunstancias? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y bajo qué circunstancias vas a llegar y vas a lograr ese objetivo? Así que claridad de objetivos. Define ese objetivo para que puedas ser consciente y poder ser el capitán, la capitana de tu barco y tomar decisiones conscientes. ¿Ok? 2, evaluación de opciones. Evaluación de opciones. Antes de tomar una decisión importante, es fundamental tener claros esos objetivos. Por supuesto que sí. La toma de decisiones conscientes va a implicar considerar cuidadosamente cuáles son esas opciones disponibles. Imagínate que estás en un cruce de caminos, fíjate, estás en una interpolación, en un cruce de caminos, y quizás debas elegir cuál es el mejor sendero. Entonces lo que tienes que hacer es examinar las ventajas y desventajas de cada opción antes de avanzar. Por ejemplo, si estás considerando cambiar de empleo, pues tienes que investigar las oportunidades disponibles que existen en este mundo laboral, ¿no? Y cómo se van ajustando a tus valores, a tus principios, a tu ética y a tus objetivos y propósitos personales y profesionales. Si bien es cierto, el día de hoy quizás no estás en donde quieres estar, pero nunca vas a estar en donde iniciaste. Recuerda que si lo que estás haciendo el día de hoy de manera profesional, en el puesto de trabajo en el que te encuentres, querido alumno, querida alumna,
Si bien es cierto, no te sientes pleno, no te sientas plena, no te estás hallando en este momento, entiende algo, y es importante, que este es el vehículo que te está acercando a ese objetivo o quizás te está alejando a ese objetivo. Es importante que tomes esa decisión. Más allá de repente de quejarte, ya amaneció, todos los días lo mismo, aborrezco lo que hago, no me gusta esto, mi jefe es un autoritario, mi jefe es un tirano, de repente mis compañeros de trabajo están terribles, mi equipo de trabajo no funciona, y puedas llenarte de excusas día a día, es importante que te preguntes, porque todo inicia de adentro hacia afuera. ¿Lo que estoy haciendo me suma, me edifica, me construye? ¿Lo que estoy haciendo realmente está alineado a mis valores? ¿Lo que estoy haciendo realmente está alineado a mis principios? ¿Soy fiel a mis convicciones? Porque si es así y encuentras justamente esa luz al final del camino de lo que estás haciendo en este momento, pues simplemente esto se convierte en un vehículo poderosísimo que te va a acercar a ese objetivo. Así que es importante que evalúes opciones. Evaluemos esas opciones antes de tomar esas decisiones, ¿ok? Punto número 3, consecuencias a corto plazo y también a largo plazo. Tienes que ser consciente que cada decisión va a tener sus consecuencias, algunas quizás inmediatas y quizás otras a largo plazo. Fíjate, es importante que podamos nosotros darnos cuenta, evaluar cómo nos va a afectar, cómo es que te va a afectar a diferentes aspectos de tu vida, esa decisión que has tomado. Y esto es como quizás anticipar las olas del mar. Fíjate, es como anticipar las olas en el mar y navegar de manera segura. ¿Mm? Por ejemplo, si decides dedicar más tiempo al trabajo, considera esto como cómo podría quizás impactar tus relaciones personales y tu bienestar a corto plazo. ¿Lo vale? Y si es así y tienes la fiel convicción de poder quizás de repente sacrificar ese aspecto, pues hazlo. Si resuena en ti, si sintoniza contigo, si te está sumando, si está generando plenitud en tu vida, pues hazlo. Es importante que evalúes esas consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Te dije y te puse el ejemplo del recipiente. Si este vasito tiene un contenido de 200 mililitros, solamente yo soy consciente de que necesito solo 200 mililitros para llegar completamente a este vaso. Pero ¿qué pasaría si este vaso está roto, fisurado, lleno de huecos? Te lo dije en la sesión anterior. Ni todo el agua del mundo alcanzaría para poder llenarlo. No se podría. Por eso es importante ser conscientes realmente que debemos sanar. ¿Cómo podemos llenar esos vacíos emocionales? ¿Cómo podemos sanar esas heridas, esos huecos, esos surcos, esas fisuras que tenemos? Siendo conscientes realmente que necesitamos mejorar, hacer introspección para poder gozar y sentirnos plenos y abundantes y poder llenarnos de todas las maravillas que nos ofrece la vida. Tomemos buenas decisiones. Seamos consecuentes y seamos congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Seamos conscientes de estos sacrificios, seamos conscientes de estas fisuras para poder nosotros justamente ser arquitectos de nuestro propio destino. ¿Ok? Entonces, valores y ética. Y aquí viene lo que te digo, aquí cerramos con broche de oro. Valores y éticas. Tus valores personales, te lo dije en su momento en la sesión anterior. Los valores son ese, digamos, ese combustible, esa brújula, ese mapa, esa dirección muy personal, muy único. Es una característica intrínseca en cada ser humano que te permite funcionar de manera social, de manera personal, día a día. Tomar decisiones y tomar acciones definitivamente está totalmente ligado a todo tu sistema de creencias y valores, a tu ética. Tus valores personales son tu brújula moral, fíjate, tu brújula moral. Asegúrate de que estas decisiones estén alineadas con lo que realmente importa para ti. Esto es como navegar siguiendo el faro de tus principios. Si valoras la integridad, y sabes lo que es la integridad, ¿verdad? Te lo dije en la sesión anterior.
La integridad es hacer lo correcto a pesar que nadie te esté viendo, porque tú te estás viendo. Tú eres la persona que te estás viendo y tú de manera inconsciente, en tu mente inconsciente, te estás defraudando y estás generando desconfianza en ti mismo, porque no está alineado lo que estás haciendo a esos valores, a ese sistema de creencias, a esa integridad. No estás siendo íntegro. Si valoras realmente la integridad, asegúrate de que esas decisiones que tomes reflejen esta cualidad e incluso si es que esto significa enfrentar desafíos, si te tienes que ir por ese camino quizás mucho más sinuoso, si te tienes que ir por ese camino quizás mucho más oscuro, si te tienes que ir por ese camino que represente mayores desafíos, pero que están alineados a esos valores tuyos, que estén alineados a ese sistema de creencias, si te sientes en sintonía y resuenan para ti, porque la intuición también tiene mucho que ver, definitivamente tienes que elegir eso. Es importante la intuición. Un ejemplo de la vida real es que supongamos que tienes la oportunidad de tomar un trabajo en el extranjero, fíjate, donde te van a pagar muy bien, donde vas a ganar de repente dólares en una moneda que mucho más equivalente al sol, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el precio que tienes que pagar? Va a requerir que te mudes lejos de tu familia, que te vayas lejos de la gente que tú amas, ¿no? Entonces, la toma de decisiones conscientes tiene que implicar considerar tus objetivos profesionales y financieros y poner en una balanza si realmente lo vale. Las implicaciones a largo plazo en tu vida personal si es que esta decisión está en línea con tus valores y tu sistema de prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades que tú tienes en tu vida? ¿Lo vale realmente esa decisión que vas a tomar? ¿El alejarte de tu familia, el no estar presente de repente cuando crezcan tus hijos? ¿Qué realmente es lo más importante para ti? ¿Dónde estás en este sistema de prioridades? Muchos de nosotros sacrificamos lo importante en el altar de lo urgente, porque tenemos ese sentido de urgencia. Todos, absolutamente todos en sociedad, estamos totalmente enceguecidos por hacer las cosas rápidas. Qué tan importante es que entiendas y seas consciente de que cada decisión, cada acción que tú tomas va a afectar de manera significativa, va a impactar tremendamente, ya sea positiva o quizás no tan buena en tu vida y en la vida de los que te rodean. De eso se trata el pensamiento sistémico, para poder tomar decisiones mucho más conscientes. ¿Ok? Entonces, hasta aquí yo creo que ya estamos bastante alineados en este aspecto y justamente lo que viene es esto. ¿Cuáles son esos efectos? Esos efectos de estas decisiones aisladas que tomas en tu vida cuando no tienes en cuenta de que todo está conectado. ¿Cuáles son esas consecuencias inesperadas quizás? Ese efecto dominó de la toma de decisiones aisladas. Entonces, vayamos a ver. En nuestro viaje hacia una toma de decisiones mucho más conscientes, es sumamente vital comprender el efecto dominó que las decisiones aisladas puedan tener en nuestras vidas. Así que a menudo, generalmente, pues, una sola elección va a desencadenar una serie de eventos inesperados. Fíjate, y pasa. Si tú eres consciente y de repente recuerdas un poco unos años atrás y en dónde estás en este momento, te vas a dar cuenta de que cada decisión que tomaste, cada acción que hiciste en tu vida, te han llevado a donde estás. ¿Estás contento, contenta en dónde estás en este momento? ¿Estás conforme con eso? ¿Te sientes cómodo, cómoda con la situación, el tiempo, tu ambiente, quizás el cargo en el cual estás en tu trabajo, el puesto que estás laborando? ¿Cómo está tu situación económica? ¿Cómo está tu situación social? ¿Cómo están de repente las cosas en casa? ¿Estás conforme con eso? Es importante que te preguntes eso. El efecto de dominó. Es importante que entendamos eso. Imagínate que estás alineando fichas de dominó. ¿Ok? Cuando tú derribas la primera ficha que está en línea, cuando tú derribas la primera,
todas las demás caen en cadena. Así de simple. Eso es el efecto dominó. Así que del mismo modo, nuestras decisiones están interconectadas y pueden desencadenar una serie de eventos inesperados, ¿no? Que están fuera de nuestro control. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿no? Entonces, ejemplo de vida real. Ejemplo de vida real. Supongamos que decides de pronto aceptar un nuevo trabajo con un salario mucho más elevado, pero implica largos desplazamientos desde tu casa hacia el lugar de trabajo. Inicialmente quizás parezca una decisión positiva, ¿no? Porque debido a un aumento en tus ingresos, pues vas a tener mayores opciones, mayores recursos, ¿no? Sin embargo, estos desplazamientos, esta distancia de casa hasta tu trabajo, podrían afectar quizás tu calidad de vida, ¿no? Quizás causándote estrés, quizás menos tiempo con tu familia, quizás agotamiento o fatiga, no lo sé. Y estas consecuencias realmente no fueron evidentes al principio, pero surgieron como efecto dominó en tu elección inicial. ¿Mm? Fíjate, te voy a dar una reflexión. La toma de decisiones, estas tomas de decisiones conscientes, implica realmente reflexionar sobre las posibles ramificaciones de una elección antes de tomarla. Pero no te confundas. Oído ahí, no te confundas. Es importante que entiendas de que demasiado análisis provoca parálisis. Eso es importante. Hay personas que le dan mucha vuelta al asunto. Hay muchas personas que de pronto están dándole vueltas y le están buscando esas aristas que podrían desencadenar una situación, que son como que más perfeccionistas. Y cuando alguien es perfeccionista, déjame decirte, querido alumno, querida alumna, es la persona más ansiosa del mundo. No se vuelve tan productiva. Así de simple. Entonces, es importante que entendamos cuáles son esas posibles ramificaciones de una elección antes de tomarla. Es como que tú observes el tablero de ajedrez y anticipar estos movimientos del oponente va a determinar si pierdes o ganas el juego. Esto no significa que debas evitar las decisiones quizás arriesgadas, sino que debes estar preparado, preparada para las consecuencias y tener definitivamente un plan B para enfrentarlos. Es mostrarte vulnerable. Vulnerabilidad, que no tiene nada que ver con debilidad. Importante, la debilidad es fragilidad. La debilidad es ser rígido y es quebrarte. La vulnerabilidad es arriesgarte, claro que sí. Es tomar una decisión cuando no conoces el resultado real. Es exponerte al fuego y ser capaz de pulirte a ti mismo, a ti misma. La vulnerabilidad es sinónimo de valentía. Toda decisión, todo cambio que tú quieras hacer en tu vida, definitivamente te expone a la vulnerabilidad. Así que abraza la vulnerabilidad, abraza tu vulnerabilidad porque es importante, forma parte de tu vida, forma parte de ti. El ser vulnerables nos hace mucho más valientes. Y una persona que es valiente no es aquella persona que no tiene miedo, ¿sabes? Es una persona que a pesar que le inunda el miedo, definitivamente toma acción y se mueve y hace que las cosas sucedan, a pesar que está con miedo. Entonces, es importante alinear nuestros objetivos. Al tomar estas decisiones aisladas, pregúntate cómo se alinean con estos objetivos a largo, a mediano o corto plazo en tu vida. Esta elección te acerca, o me acerca o me está alejando de mis metas, de mis objetivos. Esta pregunta es importante porque te va a ayudar a evaluar si realmente vale la pena el efecto dominó resultante. ¿Cuáles son esas consecuencias que de pronto van a pasar? O quizás no. ¿Ok? Entonces, las decisiones aisladas, definitivamente, las que no son evaluadas, las que no son conscientes, las que no le aplicas el pensamiento crítico, las que no cuestionas, pues pueden tener un efecto, un impacto mucho mayor de lo que estás imaginándote.
Si estás tú a punto de tomar una decisión en este momento, evalúa esas aristas, sé consciente, proyéctate, porque al comprender el efecto dominó y reflexionar sobre estas consecuencias potenciales, vas a poder tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestros objetivos, a mediano, a corto, a largo plazo. Recuerda que cada elección es como una ficha de dominó en tu vida. Asegúrate de que esté en el lugar correcto antes de poder empujar esta ficha y generar que el resto caiga. ¿Ok? Bien, entonces, vayamos ahora a las interconexiones. Interconexiones. Te dije la tela de araña, tejiendo la tela de decisiones. Interconexiones. ¿Ok? Nuestro viaje hacia la toma de decisiones más conscientes, pues es fundamental comprender, ¿qué cosa? Las interconexiones. Interconexiones en la acción del juego. Fíjate, imaginemos tu vida como un tejido, ¿ya? Como un tejido intrincado. Cuando tiras de un hilo, justamente te hablaba de la tela, cuando tiras de un hilo, no solamente va a afectar esa parte de la tela de araña, ¿no? Sino que también va a cambiar la estructura general. Del mismo modo, nuestras decisiones no son independientes, sino que están interconectadas. Supongamos que tú decidas tomar un curso de idiomas en tus horas libres, digámoslo así, ¿ok? Tomaste la decisión de estudiar inglés en tus horas libres. Quizás esto te parezca una decisión simple, ¿verdad? No, es simple, ¿ok? Sin embargo, esta decisión podría tener múltiples efectos en tu vida. Quizás podrías conocer nuevas personas, lo que a su vez pues podría llevarte a otras oportunidades laborales, a ampliar tu red de contactos, quizás de repente nuevas oportunidades de trabajo inesperados, o quizás nuevas amistades que van a enriquecer tu vida, o quizás vas a conocer el amor de tu vida, no lo sé. Cada decisión va a tener una consecuencia. Fíjate, entonces, la conciencia, ser consciente en tus ramificaciones de esta tela de araña. La toma de decisiones conscientes implica realmente el ser consciente de estas ramificaciones y considerar cómo una elección puede afectar a otras áreas en tu vida. Es como ser el tejedor, como ser la araña de tu propio destino y asegurarte de que cada hilo se ajuste perfectamente en todo este tejido, en toda esta estructura compleja. Es importante planificar y ser estratégico, porque al comprender las interconexiones, vas a poder planificar estratégicamente tus decisiones. Tus decisiones. Si tú deseas realmente avanzar en tu carrera, por ejemplo, podrías tomar decisiones que no solamente mejoren tus habilidades profesionales, sino que también fortalezcan tus relaciones y tu bienestar personal. Te sientes escuchado, te sientes valorado, te sientes importante dentro de tu puesto laboral, dentro de repente de lo que estás haciendo en tu equipo de trabajo. ¿Mm? O sea, si resumimos esto, cada elección van a ser como hilos que tejen esta tela de nuestra vida, esta tela de araña. Y al ser conscientes realmente de estas interconexiones y considerar cuidadosamente que cada decisión puede afectar a otras, vamos a poder tomar decisiones mucho más informadas y estratégicas. Así que ahí nos vamos a convertir en tejedores de nuestro propio destino, en arquitectos de nuestro propio destino, creando una vida que refleja realmente cuáles son nuestras aspiraciones y cuáles son esos valores que estén alineados a estos valores, a estos principios. ¿Sí? Vamos a ver el tema de la causalidad. Causalidad, causalidad, las leyes invisibles que gobiernan nuestras decisiones en sistemas complejos. ¿Te acuerdas que yo te decía en su momento de que todo inicia por un pensamiento? ¿No? ¿Lo recuerdas en la clase anterior? Todo inicia con un pensamiento. Ese pensamiento va a generar una acción, perdón, una emoción. Y esa emoción, un sentimiento. Ese sentimiento, una acción, un movimiento. Esa acción, ese movimiento, un resultado. Y ese resultado va a darte un estilo de vida, un hábito, una cultura. Y esa cultura
Es a lo que llamamos esos resultados. Es lo que tú le llamas destino. Lo que mucha gente que de pronto no entiende cómo funciona este sistema, le llama destino. Y no es así. El destino realmente está acá. En las decisiones que tomes en base a tus pensamientos, a tus emociones y a tus sentimientos. ¿Mm? Entonces, Disculpe, las leyes, por por favor, ahí... ¿podría repetir la secuencia de Observación, ¿por qué has puesto la secuencia que estás hablando ahorita de las emociones? O sea, ¿podría repetir, por favor? No te copié muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿En la diapositiva anterior? ¿O me podrías escribir al chat de repente para poder leerte mejor? A ver, permíteme. La secuencia de nuestras emociones, ¿te refieres? Sí, exacto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si por ahí me explicas mejor de repente en el chat? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Y yo te voy colocando ahí cuál es la secuencia. Es más, te lo comparto porque está en la diapositiva. Te voy a compartir esta secuencia mucho más detallada. ¿Sí? ¿Te parece? Y lo vamos manejando de esta manera. ¿Ok? Ok, vamos a ver entonces, vamos a continuar con esta diapositiva, la interconexión, la casualidad, y vamos a ver el pensamiento sistémico, ¿no? El pensamiento sistémico. A ver, navegando entre el pensamiento lineal y el pensamiento sistémico, ¿correcto? A ver, así se está viendo en mi pantalla. Sí, ok, perfecto. ¿Cuáles son esas dos caras de la moneda? ¿Ok? Así que en nuestro viaje hacia la toma de decisiones vamos a ver cuál es lo esencial de comprender la diferencia entre el pensamiento lineal y el pensamiento sistémico, ¿correcto? Pensamiento lineal, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es el pensamiento lineal? Es como trazar una línea recta desde el punto A hasta el punto B. Así de simple. Es útil, definitivamente, para poder abordar problemas simples y quizás tareas con pasos claros y predecibles, ¿ok? Por ejemplo, quizás ser una receta de cocina, ¿no? Es un proceso lineal. De repente lees cuáles son las instrucciones y vas a iniciar desde un punto A hasta un punto B, sin ningún problema, ¿verdad? Así que siguiendo los pasos uno a uno. Pero ¿qué pasa con el pensamiento sistémico? ¿Qué pasa con el pensamiento sistémico? Es como observar un ecosistema, te lo dije, como observar un bosque en vez de los árboles, donde todo está interconectado. Se utiliza generalmente para poder comprender esos problemas complejos con múltiples variables e interacciones. Por ejemplo, cómo gestionar un equipo de trabajo de alto rendimiento de manera eficaz. Porque para esto se requiere comprender cómo las acciones de cada miembro puedan afectar al grupo en su conjunto. Se requiere entender realmente cómo funciona cada persona, porque todos son mundos diferentes, recuerden. Es importante conocer a cada miembro de tu equipo y cómo es que cada acción que ellos tomen, cada decisión que ellos tomen, podría afectar no solamente al equipo, sino a todo el proceso o quizás al proyecto. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos usar cada enfoque? La toma de decisiones conscientes implica el saber cuándo debemos utilizar cada enfoque para aquellos problemas simples y directos, ¿ok? El pensamiento lineal es efectivo, definitivamente. Para desafíos complejos que involucren estos múltiples factores, el pensamiento sistémico te va a brindar una perspectiva mucho más compleja, mucho más completa. Imagínate que tú estás planeando un viaje por carretera. Eres un trotamundos, quizás te gusta viajar en moto, quizás, o de repente en bicicleta, no lo sé. Te gusta conocer, te gusta hacer viajes de repente, planificas un viaje al año y te gusta conocer nuevos lugares, ¿ok? Estás planeando un viaje por carretera, digámoslo así, ¿no? Entonces, para poder trazar una ruta eficiente desde donde sales de casa hasta tu lugar de destino, el pensamiento lineal es definitivamente útil. Es muy útil, claro que sí. Sin embargo, aquí entra a tallar el pensamiento sistémico. Sin embargo, durante tu viaje, pues definitivamente podrían surgir
ciertos desafíos inesperados. Quizás el clima, o problemas mecánicos de repente en tu vehículo, en la bicicleta, en tu moto, en tu auto, quizás. Entonces, en este punto, el pensamiento sistémico te va a ayudar a adaptarte a estas circunstancias cambiantes y también a tomar decisiones mucho más informadas sobre cómo continuar. Siempre, siempre, siempre es importante tener un plan B, buscar cuáles son esas aristas en esa acción que tú vas a tomar en ese momento. Es importantísimo. Es importante, porque no existe nada más peligroso que una persona muy motivada, pero que no conoce el camino. No existe nada más peligroso que una persona con mucha energía, pero que no tiene dirección. Es como un pollo sin cabeza, que va a correr sin dirección y en cualquier momento colapsa y cae, ¿no? Fíjate, entonces es importante el pensamiento lineal, el seguir instrucciones del campo no tan complicadas, direcciones o instrucciones sencillas que te va a poner de un punto A a un punto B, pero también es importante que involucremos dentro de estas decisiones también el pensamiento sistémico. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el pensamiento lineal y el pensamiento sistémicos pues van a ser herramientas complementarias. ¿Por qué? Porque ambas se complementan en la toma de una decisión consciente. O sea, saber cuándo aplicar cada enfoque te permite abordar una amplia gama de desafíos de manera mucho más efectiva. Como navegante de tu propia vida, elige esa brújula correcta según el camino o el terreno que enfrentes. ¿Bien? Bien, entonces ya hasta aquí vamos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a las herramientas para el pensamiento sistémico, porque yo creo que es importante que nosotros tengamos un kit de navegación del pensador sistémico, un kit de navegación para el pensador sistémico. En nuestro viaje hacia la toma de decisiones mucho más conscientes, pues es sumamente crucial contar con un conjunto de herramientas para el pensamiento sistémico, ¿no? Un kit de herramientas. Así que estas herramientas van a ser pues como los instrumentos de navegación que nos van a ayudar a trazar el curso claro, preciso en un mar complejo que es la vida, ¿ok? Primera herramienta del kit de navegación, mapas de causalidad. Apunta esto, mapas de causalidad, no casualidad, causalidad, porque todos nosotros, una vez terminado este curso en unos minutos más, ya no vamos a hacer efecto, vamos a hacer causa, porque somos el capitán de nuestro barco, porque somos el amo de nuestro metro cuadrado, porque somos esas personas que hacen que las cosas sucedan, porque somos los escritores de nuestro libro, de nuestra vida, porque somos los protagonistas de nuestra historia. ¿De acuerdo? Entonces, mapas de causalidad. El primer kit, la primera herramienta de nuestra caja de herramientas, la primera herramienta de nuestro kit de herramientas del pensador sistémico. Mapas de causalidad. ¿Qué son estos? Son como cartas estelares, digámoslo así, ¿no? Que van a revelar esas conexiones invisibles entre estos eventos, porque nos van a permitir visualizar cómo una acción puede afectar a otras. Imagínate, por ejemplo, el trazar un mapa de causalidad de tus decisiones financieras puede identificar cómo un gasto inesperado podría afectar tus ahorros y tu calidad de vida. Fíjate qué tan importante es este mapa de causalidad, que puedas trazar una proyección consciente de cómo esta decisión podría afectar en el futuro estas aristas de tu vida, este mar complejo, esta tela de araña, cómo esta vibración podría afectar a toda la estructura completa. Así que es importante trazar un mapa de causalidad. Punto número 2, diagrama de flujo. Diagrama de flujo. Los diagramas de flujo son como mapas también que muestran el movimiento de recursos. Fíjate, es la información o son las personas en un sistema. Imagínate, hay que utilizarlos para poder comprender estos procesos y las interacciones dentro de un sistema complejo. Si tú eres un gerente de proyectos, si tú estás liderando un equipo de trabajo, un diagrama de flujo definitivamente te va a ayudar a visualizar la secuencia de estas tareas y cuáles son esos cuellos de botella que podría interrumpir el proceso. Imagínate, un diagrama de flujo es importantísimo.
3, retroalimentación. Retroalimentación. La retroalimentación es como el viento que empuja o frena tu barco. Así que puede ser o positivo o puede ser negativo. Y aprende a identificar cómo la retroalimentación influye en tu sistema. Por ejemplo, si tú estás tratando de perder peso, la retroalimentación positiva podría ser un aumento de la energía, mientras que la retroalimentación negativa podría ser el estancamiento en tu pérdida de peso. Y va a depender mucho de cómo te estás dando cuenta y cómo está afectando. Es como cuando tú gritas frente a ese cañón que oíste en su momento, ese eco que regresa hacia ti. ¿Es positivo? ¿Es bueno? ¿Ese mensaje realmente está sumando? La retroalimentación es poder conocer y poder ser consciente de cómo tus acciones están afectando realmente a tus resultados, a tu cuerpo, a tu salud, a tus relaciones, a tu familia, etcétera, etcétera. Pensamiento circular. Punto número 4. Pensamiento circular. ¿Has escuchado hablar de cómo nosotros vamos creando círculos virtuosos o quizás círculos viciosos? Entonces, el pensamiento circular es como explorar un laberinto. Fíjate, nos permite reconocer que las relaciones entre los elementos del sistema o son circulares en lugar de ser lineales. Por ejemplo, en la gestión de proyectos, un retraso en una etapa dentro del proceso, fíjate, puede retroalimentarse a las etapas anteriores, podría afectar a todo el proyecto. Una sola persona que quizás no desarrolle un gran trabajo podría afectar a todo el proceso, a todo el proyecto. Si nos lo trazamos a la vida, a un ejemplo de vida real, supongamos que estás administrando tu tiempo de manera mucho más, quizás de manera ineficiente, ¿ok? Y te sientes como que abrumado, abrumada por múltiples tareas. Quizás no estás controlando, no has identificado cómo gestionar tu tiempo, cómo planificarte, cómo organizarte, y estás como que abrumado, abrumada por esas múltiples tareas que están por hacer, que ya no tienes tiempo, y lo que significa el tiempo es vida, o sea que no tienes vida. Fíjate, utilizar el pensamiento sistémico y estas herramientas que te acabo de mencionar te va a permitir crear justamente un mapa de causalidad de tu rutina diaria. Vas a descubrir que la falta de planificación adecuada va a afectar realmente tu productividad y definitivamente tu bienestar emocional. Al identificar esta retroalimentación negativa, va a ajustarte. Puedes ajustar este enfoque y a mejorar justamente la gestión de tu propio tiempo. ¿Ok? Así que, si resumimos esto, las herramientas para el pensamiento sistémico son como brújulas avanzadas que van a guiarte a través de estas aguas turbulentas. Yo te voy a compartir, una vez que terminemos esta sesión en el grupo de WhatsApp, mucho más detalle acerca de estas herramientas. Quizás por el tiempo. Yo les dije que a mí, esto yo creo que podría, cada tema que nosotros tratamos dentro de estas sesiones, podría manejarse un full day. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, haciendo aplicaciones prácticas, haciendo tareas, talleres en grupo, porque son temas sumamente complejos, fíjate. Y estoy tratando de compactarlos lo más posible para que pueda ser lo más entendible para ustedes. Por eso les dije en su momento también, cuando iniciamos este viaje juntos, no se queden con los conocimientos que estamos obteniendo acá. Esto básicamente es el punto de inicio de todo este viaje de autoconocimiento que vas a tener. Cada palabra, cada tema que vamos a ir desarrollando día a día, sesión a sesión que hemos venido en esta aventura de conocimiento, pues es importante que puedas expandir mucho más. Cuestiona. Si yo te estoy diciendo un tema, un concepto, es importante que te cuestiones a ti mismo, a ti misma, que puedas expandir un poco más cuáles son esos conceptos que sí están alineados contigo. Es importante que no solamente te quedes con esto. De repente puedes revisar 1 o 2 veces la clase. Cada sesión está grabada para que puedas de repente ser consciente de cuáles son estos temas, cuáles son estos conceptos, cuáles son estas ideas que están resonando en ti y cómo pueden afectar en tu vida de manera positiva, o quizás si no lo estás haciendo y no te diste cuenta y no fuiste consciente de cómo estás actuando, cómo están tus acciones y cómo están tus resultados hoy por hoy, pues de repente puedas volver a alinear.
puedas tomar diferentes acciones para tener mejores resultados. Comprender cuál es ese proceso de autodescubrimiento. Estas herramientas que te acabo de presentar definitivamente son impresionantes, son fabulosas, pero es importante que lo pongas en práctica. Así que yo te voy a compartir eso en el grupo de WhatsApp para que puedas por ahí entenderlo más a detalle. Te voy a poner ejemplos mucho más prácticos para que puedas aplicarlo en tu día a día. Así que tranquilo, tranquila, vamos a ir compartiendo esto, ¿sí? Así que hay que utilizar esos mapas de causalidad, esos diagramas de flujo. Vamos a usar esa retroalimentación, vamos a ver ese pensamiento circular para poder lograr comprender y abordar esos sistemas complejos que van a influir realmente en tus decisiones. Con estas herramientas nos convertiremos realmente en un navegante muy hábil en esta travesía de la toma de decisiones conscientes. ¿Ok? Entonces, acá creo que me han escrito por acá. A ver, vamos a ver quién tenemos acá. Todo inicia con un pensamiento. Perfecto, Jacqueline, así, de eso se trata. Todo proceso, toda realidad, todo contexto inicia por un pensamiento. Pensamiento, emoción, sentimiento, acción, resultados, estilo de vida, a lo que tú llamas destino. Así de simple. Si quieres cambiar ese destino realmente, tienes que ser consciente cuáles son esos pensamientos que están afectando a tus resultados. Ser consciente de ellos. Y si eres consciente de que esos pensamientos no están sumando a tu vida, si eres consciente de que esos pensamientos no te están construyendo, definitivamente pues vas a ser mucho más consciente y más inteligente de manera interpersonal para poder tomar acción y poder tomar nuevas decisiones, para ser mucho más prudente, ¿sabes? Para ser mucho más prudente y poder identificar qué está pasando. Una emoción proviene de un pensamiento. Si eres consciente de estos pensamientos, pues de repente puedes cambiar esto. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero sí, no es imposible. El desarrollo, el crecimiento, el desarrollo personal, el crecimiento autopersonal, el crecimiento en el interior, de adentro hacia afuera, es todo un proceso. Y cada persona, cada ser humano tiene su propio tiempo. Así de simple. ¿Ok? Así que todo inicia con el pensamiento. ¿Ok? Muy bien, Elvita, yo te voy a pasar esto como dicen. Entonces, por ahí nos escribimos y yo te paso la información que tú requieres. Así que tranquila, no te estás perdiendo de nada. ¿Ok? Entonces, vayamos entonces a la diapositiva siguiente, que es lo que tenemos acá. Las herramientas. Ah, ya les puse estas herramientas, se me pasó ahí. Y vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. ¿Cómo aplicamos el pensamiento sistémico en nuestra vida diaria? Fíjate, ¿cómo hacemos esto? Vamos a navegar en las aguas de la práctica, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, la teoría es esencial, es importante, pero la práctica es el entendimiento, es donde verdaderamente te vas a convertir en un navegante, en una navegante experta. Así que vamos a sumergirnos en un ejercicio práctico de cómo te va a ayudar a aplicar este pensamiento sistémico en tu vida diaria, ¿ok? Así que el ejercicio se va a llamar la toma de decisiones de carrera. ¿O sí? Así, en tu casa, ahí en tu ordenador, en tu PC, en tu laptop, de repente ahí en tu celular, vamos a ver este ejercicio, que también te lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Así que tranquilo, tranquila, si no lograste o no tienes de pronto dónde apuntar, aunque yo creo que a estas alturas ya deberías tenerlo, ¿no? Ya deberías tenerlo, porque nadie va a la guerra sin armas, ¿ah? ¿Ok? Entonces, punto número 1. Imagínate que estás considerando cambiar de carrera, ¿ok? Imagínate que estás considerando cambiar de carrera, ¿ok? Comencemos por trazar un mapa de causalidad para poder comprender cuáles son esas posibles interconexiones y cuáles son esas posibles consecuencias de esta decisión. Lo mismo aplica para cambiar un trabajo. Así que lo mismo, o sea, tú misma vas a darte cuenta cómo podemos aplicar esta práctica, este ejercicio en tu contexto, en tu circunstancia social, en este momento en el cual tú estás pasando, ¿ok? Entonces, punto número 1, tenemos que identificar cuál es ese problema, a la cual yo le cambié de nombre, ya no lo llamo problema, sino circunstancia a resolver, ¿ok? No le llames problema, llámale circunstancia a resolver. Entonces, define claramente
¿Cuál es ese objetivo y cuál es ese problema? Por ejemplo, quiero encontrar una carrera mucho más satisfactoria y más desafiante para mí. Quizás quiero encontrar un trabajo con mejor salario y donde me sienta mucho más valorado, mucho más escuchado quizás, ¿no? Donde pueda dar rienda suelta a mi creatividad. No lo sé. Hazte esa pregunta. Identifica, define claramente ese objetivo y ese problema, ¿correcto? Así que, punto número 2, vamos a enumerar estos elementos relevantes. ¿Ok? Así que vamos a identificar los elementos clave que van a influir en esta decisión. Por ejemplo, si quieres cambiar de carrera, si quieres cambiar de trabajo, ¿cuáles son o cómo son tus habilidades actuales? ¿Cuáles son esos intereses que tú tienes? ¿Cuáles son esas metas a largo plazo? ¿Y cuál es la situación laboral actual o la situación en la cual estás pasando en este momento? Es importante, te repito, identifica estos elementos que van a influir de manera directa en esta decisión. Por ejemplo, tus habilidades actuales. ¿Cuál es ese conocimiento que tú tengas? ¿Cuáles son esos intereses que te están moviendo, esos propósitos, esos objetivos? ¿Cuáles son esas metas a corto, a mediano o a largo plazo? ¿Y cuál es la situación laboral en la cual tú te encuentras? ¿Ok? Bien, entonces, punto número 3, vamos a enumerar estos elementos relevantes. ¿Ok? Enumerar los elementos relevantes. ¿Ok? Entonces, el punto número 3, perdón, es crear un mapa de causalidad. Creamos, una vez que identificamos estos elementos relevantes, vamos a crear un mapa de causalidad. Dibujemos un mapa que conecte estos elementos. Un mapa mental trazado en un papel que conecte a estos elementos y que muestren cómo están relacionados entre sí. Por ejemplo, ¿cómo afectaría un cambio de carrera tus metas financieras o tu calidad de vida? ¿Cómo afectaría un cambio del trabajo, del puesto que estás desarrollando en este momento en tu economía y en tu relación de familia o de pronto en tu calidad de vida? ¿Cómo afectaría esto? Ese es el mapa de causalidad. ¿Cuáles son esas causas? Serían esas, digamos, el efecto que va a causar esta decisión que estás tomando? ¿Ok? Punto número 4. Hay que considerar cuál es la retroalimentación. Tranquilo, yo te voy a pasar esto al WhatsApp, ¿ok? Así que pensemos en cómo la retroalimentación puede influir en este proceso real. ¿Cómo podrías reaccionar, o sea, cómo podrían realmente reaccionar tus seres queridos o tu entorno social ante este cambio? ¿Qué te van a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo te sentirías tú realmente bajo esas reacciones? Importante, ¿no? ¿Cómo es que va a pasar esto? ¿Cómo es que van a reaccionar de repente tu esposa? ¿Cómo va a reaccionar tus hijos? ¿Cómo van a reaccionar tus hermanos? ¿Cómo van a reaccionar quizás tus padres si realmente estás tomando la decisión de cambiar de carrera o de cambiar de trabajo? En tu entorno social. ¿Y cómo te sientes o cómo te sentirías tú realmente si esto pasara? ¿Ok? Entonces, yo creo que por ahí estamos bien. Punto número 5, vamos a ver el pensamiento circular, que lo hemos visto, pensamiento circular. Tenemos que reconocer que esta decisión no es lineal. Fíjate, esta decisión de cambiar de trabajo o cambiar de carrera no es lineal. Importante. Las relaciones son circulares. ¿Cómo podría afectar tu elección en otros aspectos de tu vida y tu viceversa? ¿Por qué? Y te digo esto, el pensamiento circular está relacionado con la rueda de la vida, justamente esos aspectos importantes. Una decisión en cada aspecto afecta de manera de efecto dominó en todos esos aspectos relevantes en tu vida, en esa rueda de la vida. Supongamos que trazas este mapa y descubres un cambio de carrera o un cambio de trabajo quizás que podría requerir una inversión en educación inicial, en una educación adicional. De repente prepararte en un curso como este, un curso de especialización, de repente prepararte en otra carrera adicional, de repente para poder postular a la universidad, no lo sé. ¿Esto podría afectar tu situación financiera? Quizás a un corto plazo. Sin embargo, al considerar
al considerar la retroalimentación positiva de tus amigos, quizás, ¿no? El efecto que vas a causar en tus familiares y cómo el cambio de carrera o de trabajo podría alinear mejor con tus valores, pues vas a decidir seguir adelante con este cambio. Entonces es importante cómo tomas decisiones conscientes. Entonces, este ejercicio que acabamos de hacer, que definitivamente pues es importante que nos tomemos un tiempo, por lo menos, creo yo, unos 45 minutos para hacerlo muy bien. Te lo voy a pasar esto a detalle, ¿ok? Entonces, nos va a demostrar cómo el pensamiento sistémico nos va a permitir cómo tomar esas decisiones mucho más informadas, mucho más equilibradas y el considerar todas las interconexiones y las consecuencias que están relacionadas a esto. Entonces tú te vas a convertir en el capitán o la capitana de tu propio barco. Vas a lograr navegar con sabiduría en este vasto océano de las decisiones de la vida. Entonces, yo creo que es importante. Ojo, el conocimiento te lo pongo yo, pero el entendimiento lo logras tú cuando lo pones en práctica en tu vida. Así que, importante, querido alumno, querida alumna, estamos ya prácticamente a unos minutos de poder terminar esta sesión. Es importante poder calibrar esa brújula moral en la toma de decisiones. Busquemos siempre estas decisiones con la mayor ética posible, porque toda decisión debe estar alineada a tu creencia de valores, a tu creencia moral, a tus principios. Es importantísimo. Tengamos esta ética siempre en acción, porque la ética se refiere a los principios y estos valores que guían nuestras acciones. Y por supuesto también en nuestras decisiones, ¿no? Es como esa luz de un faro en la noche que nos va a mostrar este camino correcto. Es como esta antorcha que nos guía en la oscuridad. Sí, imagínate que tú estés a cargo de un equipo de tu trabajo, ¿no? Y te enfrentas a una situación quizás difícil. El poder reducir los costos mediante eliminación de empleados. Fíjate, o mantener a todos los empleados, pero arriesgar la estabilidad financiera de tu empresa. ¿Qué decides? La ética justamente entra en juego en esta situación. Aquí, al considerar como tu elección impactará realmente no solamente en los resultados financieros, sino que también en la vida de los empleados, de tus empleados, de tu gente y la de sus familias. Ahí entra a tallar justamente la ética. Todas estas decisiones tienen que estar alineadas a tus valores. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, creo que en este punto, nosotros, al poner en práctica estos conocimientos, vamos a poder convertirnos en unos capitanes realmente. Y recuerda que los capitanes, siempre te lo he dicho, no se hacen en las tormentas, no se hacen en los muelles, se hacen en las tormentas. De eso se trata. Todo lo que hacemos realmente en nuestras vidas está relacionado justamente de adentro hacia afuera. Todo, absolutamente todo. Recuerda que tú eres el amo y señor, el absoluto responsable de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus acciones y por ende de tus resultados. Importante que entiendas también de que no podemos seguir viviendo en modo efecto. No podemos vivir en modo víctima. Hasta este proceso, hasta este momento, yo creo que ya empezaste a despertar el cuestionamiento en ti y poder convertirte realmente en causa, no en efecto. Y cuando una persona vive en causa realmente, es una persona que se empodera, que asume la responsabilidad, que toma la decisión y la elección en base a su sistema de valores, de creencias, de decisiones conscientes, que asume la responsabilidad de sus acciones. Siendo el capitán de tu barco, definitivamente vas a poder elegir quién se sube y quién se baja de tu nave. Vas a poder elegir cuál es la dirección. Vas a poder calibrar tu brújula. Vas a poder obtener un buen mapa para que vayas a donde quieres llegar. Y el éxito simplemente es eso. Es convertirte en la persona que realmente quieres ser. Yo creo que es eso. El éxito no solamente es llegar a esa meta. Es importante disfrutar de este viaje. Yo creo que lo he disfrutado muchísimo realmente. No sé si ustedes, queridos alumnos, yo realmente quiero agradecerles. Quiero agradecerles todo este tiempo que hemos pasado juntos, a estos alumnos que son fieles, que han tenido ese sentido de pertenencia con este curso.
Realmente creo que es importante que podamos nosotros desarrollarnos. Este es un momento especial realmente para poder celebrar el final de nuestro viaje. ¿Mm? Este curso de habilidades blandas para mí ha sido un honor estar frente a cada uno de ustedes, porque han sido alumnos excepcionales. Han dedicado su tiempo, su esfuerzo para mejorar no solamente sus habilidades técnicas, sino también esas habilidades humanas, las que realmente importan, las que realmente definen a las personas excepcionales. Importante que entiendas que no podemos gestionar el tiempo, nos tenemos que gestionar a nosotros mismos. Es importante que entiendas que poder desarrollar equipos de alto rendimiento, equipos de alto impacto, lo más importante es que enfrentes y que puedas crear también la confianza en tu gente, que puedas crear la confianza en ti mismo. Y ahí parte todo, que para poder generar inteligencia emocional seas consciente cuáles son esas emociones que están frente a ti, el poder aceptar, porque así como llega la emoción, también se va. Es importante que entiendas eso, es importante que puedas desarrollar también esa resiliencia. Y la resiliencia no es nada más que la capacidad de poder levantarse ante la adversidad. Todos estamos rotos en algún momento, pero a pesar de eso, a pesar que estamos rotos, somos capaces de poder recoger esos pedazos y poder seguir avanzando, de poder dejar quizás los pedazos que se quedan atrás, esas personas, esos eventos, esas situaciones que hemos pasado día a día. La adversidad, el conflicto, el caos, la entropía, siempre se va a dar. Es importante que estés preparado o preparada para eso. Yo creo que este curso de habilidades blandas no solamente te prepara para que puedas desarrollar o puedas ejercer mayores responsabilidades o poder convertirte en un líder. Te prepara para la vida. Hoy por hoy, las empresas de clase mundial, las empresas más competitivas que buscan la excelencia en su staff de profesionales, en su gente, ya está buscando realmente personas que existan y que conozcan y que desarrollen las habilidades blandas. Te lo dije en su momento. Es fácil contratar. Es fácil de repente hacer un CV, el que la persona que está en recursos humanos pueda de repente buscar una entrevista para ti. Es fácil quizás conseguir ese trabajo, ese puesto, pero lo difícil es mantenerse, ¿sabes? Y para que tú puedas mantenerte, es importante que puedas desarrollar inteligencia emocional para tomar una mejor decisión, que puedas desarrollar ese pensamiento sistémico para que puedas evaluar cuáles son esas aristas y cuáles son esas consecuencias o ese efecto dominó que van a traer esas decisiones. Que puedas liderarte a ti mismo y que puedas actuar en ejemplo y poder impactar, poder conectar con tu gente. El que puedas liderar de manera consecuente, que seas un líder visible, que seas un líder de alto impacto, que puedas impactar positivamente en las personas que te rodean. Yo creo que hasta este momento que hemos llegado, querido alumno, querida alumna, yo quiero agradecerte por tu tiempo, por tu esfuerzo, por tu dedicación, por haber completado satisfactoriamente este curso de habilidades blandas. Yo creo que aquí no queda. Hablamos acerca del pensamiento circular. El pensamiento circular es ese círculo virtuoso que tenemos que cerrar. Es importante que abrimos y cerremos círculos y vayamos avanzando. En esta etapa de tu vida, justo ahora, en este momento, estás cerrando un círculo virtuoso. ¿Y qué es importante? ¿Qué necesitas para poder cerrar este círculo virtuoso? Pues tus boletos dorados. Tus boletos dorados, para poder subirte a este tren de las oportunidades. Y fíjate que el tren de las oportunidades pasa muy temprano, no tiene paradas. Simplemente tienes que subirte a este tren con todos tus paquetes de conocimiento, con todas tus armas, con todas las estrategias, aferrarte ahí y lograr llegar a ese vagón e ir avanzando a través de ellos. De eso se trata. Porque si estás preguntándote hoy por hoy, ¿será este mi tren? ¿Será este mi momento? Y te vas preguntando siempre, ¿y si no soy bueno para esto? ¿Y si no soy lo suficientemente capaz? ¿Y si me converto? ¿Y si las cosas no funcionan? ¿Y si fracaso en el proceso? Después de ese va a existir el hubiera.
Y el hubiera querido alumno, querida alumna, solamente sirve para atormentarte. Porque cuando tengas 70 años, cuando tengas 75 o quizás menos, 60 años, y estés en tu casa con tus nietos, preguntante, ¿qué hubiese pasado si hubiera sido un gran empresario? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido un gran futbolista? ¿Qué hubiese pasado con mi vida si me hubiese arriesgado? Porque lo hubiera sí existe y existe para atormentarte, ¿sabes? Debes tomar esa decisión. Debes correr ese riesgo calculado, analizado. Sí, es importante saberlo. Pero a pesar de todo, ser vulnerable. Porque hacer cambios en tu vida implica ser vulnerable. De eso se trata, querido alumno. Es importante que cierres este círculo virtuoso. Valides estos conocimientos que has obtenido y obtener esas credenciales que van a hacer tangible justamente todo este proceso, este viaje. ¿De qué serviría si no nadar tanto y morir en la orilla, no? Así que vamos entonces a cerrar este círculo virtuoso. Las personas que estamos acá presentes, yo creo que ya están decididas, ya por algo estamos acá, para poder lograr y iniciar este proceso ya de tus 2 boletos dorados. Fíjate cuáles son. Tenemos un certificado validado, importante, que va a ser tangible tus conocimientos, más una prueba real, que es tu constancia de estudio, que cuáles son los temas que hemos tratado, y que puedas lograr también mostrar con orgullo, para que puedas tener en tu pared de logros justamente este viaje que está iniciando recién. Recuerda que un viaje de 50.000 kilómetros inicia con un solo paso. Yo creo que hasta el momento ya hemos dado 8 pasos, 8 sesiones, 8 temas importantísimos en nuestra vida. Confío realmente que puedas tomarte el tiempo para poder leer esos libros. Léelos. Es conocimiento puro, importantes libros que te acabo de compartir en todos estos momentos, en todas esas sesiones. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esto, por darme la oportunidad de poder entrar a sus hogares, de poder entrar en tu mente, de poder cuestionarte en tu momento, en esas de repente palabras o esas acciones o esas frases altisonantes que por ahí se me salieron quizás, pero creo que han sido muy importantes. ¿Ok? Muchísimas gracias, queridos alumnos. Tengan todos ustedes una bonita tarde, una bonita noche. No sé si ganó Perú, no lo sé, ya nos vamos a enterar, así que muchísimas gracias por su tiempo. Así que cerremos ese círculo, vamos por esa certificación, vamos por esa constancia de estudios, ¿ok? Muchísimas gracias, que tengan una grandiosa noche. Un gusto y un honor para mí el haber compartido con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, la asistencia, Ciro, o en el grupo. Muchas gracias a usted, coach. Muchas gracias a todos los participantes por haber llegado hasta acá. Se está enviando por el chat, hay una evaluación final, en realidad es una evaluación para que ustedes mismos, de introspección, para que ustedes mismos puedan visualizar hasta cuánto han llegado, cuánto han aprendido. Y también nosotros lo que estamos ofreciendo es la certificación que en la evaluación está especificado si es que lo desearían tomar. También se está enviando lo que es la asistencia, la última asistencia, y nada, con eso estaríamos finalizando. Gracias a todos por haber llegado hasta acá, y por el WhatsApp, cualquier consulta o duda que ustedes puedan tener, estamos listos para servirles. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, señorita. Hasta luego.